Estudia sobre la, gracias, Chucho. Estudia sobre la diversidad microbiana y metabólica durante la fermentación del pulque. Hoy nos acompaña el doctor Adelfo Escalante Lozada, que se desempeña como investigador titular de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó su maestría y doctorado en biotecnología en la Facultad de Química y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Sus líneas de investigación tratan sobre ingeniería metabólica, sobre caracterización genómica, transcriptómica, metabólica y fisiológica de cepas de E. coli, evolución adaptativa en laboratorio de cepas y análisis de la diversidad genética, metabólica y microbiana ambiental enfocada en la búsqueda de genes de interés biotecnológico, tomando como modelo el pulque. Su producción científica en estas áreas del conocimiento ha resultado en la publicación de 43 artículos publicados en revistas científicas internacionales, 5 capítulos en libros científicos internacionales, 3 capítulos en libros científicos nacionales y 9 artículos en revistas científicas nacionales. En cuanto ha formado a 27 alumnos de la licenciatura, 12 alumnos de maestría y 2 alumnos de doctorado. Y pues es quien nos acompaña hoy para hablarnos un poquito más sobre este tema. Tuvimos algunos problemas con el link, pero ya estamos aquí y esperemos que les guste mucho esta conferencia que les traemos. Ya saben, si tienen alguna duda la pueden ir dejando en el chat y al final las vamos a leer y también van a poder alzar su manita. Y sin más, pues los dejo con el doctor. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los integrantes del Comité Estudiantil de Químicos de Alimentos por la oportunidad que me dan de utilizar este foro para platicarles sobre una de las líneas de investigación que realizamos en el Instituto de Biotecnología, específicamente en lo que denominamos como el Consorcio de Ingeniería Metabólica y Biología Sintética de Microorganismos, que es el nombre por las áreas de investigación que manejamos dentro del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Bueno, voy a empezar definiendo el pulque. Es una bebida alcohólica fermentada tradicional mexicana, no destilada, de aspecto blanco, lechoso y ligeramente ácida, con un contenido alcohólico usualmente entre 6 y 7 grados, producido por la fermentación del aguamiel, que es la savia azucarada de diversas especies de magueyes, o bueno, de la especie de agaves, que se les denomina como magueyes pulqueros. El proceso de fermentación es desarrollado por una microbiota bastante compleja, conformada por bacterias y levaduras que se encuentran en el aguamiel y que entran a la fermentación cuando se hace una inoculación, como veremos más adelante, con una muestra de pulque previamente fermentada. En esta figura les voy a presentar y platicar sobre los procesos de producción tradicional de pulque, que de manera general los podemos dividir en dos tipos de acuerdo con el volumen de fermentación que se desarrolla. Todo empieza con la selección de una planta que está en edad de producción y una vez que está lista para que empiece a producir aguamiel, es sometida a un proceso que se llama capado, en el cual se corta la parte central de la planta que dará lugar a la estructura floral de los magueyes, que se denomina como escapo. Y esto hace que toda la cantidad de azúcares que se encuentran presentes en el corazón o en la piña de la planta, en lugar de ser canalizados hacia la formación de esta estructura floral, se acumulen en la planta y, bueno, son aprovechados para la extracción para su extracción en lo que se conoce como el aguamiel. Entonces, una vez que se prepara o se capa, que capado es el nombre que se utiliza de manera convencional para esta operación, el aguamiel, después de un periodo posterior a esta operación, se comienza a acumular
y empieza lo que se denomina como la vida de producción de una planta. Entonces, la extracción de aguamiel se realiza usualmente durante toda la vida productiva de la planta, que puede ser de varios meses, aunque eso también varía de la variedad de la planta y del tamaño, pero normalmente se realiza 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde. Entonces, para iniciar una fermentación, comienza con lo que se llama la preparación de la semilla, que es un cultivo en el cual usualmente en un recipiente de aproximadamente unos 20-30 litros se coloca una porción de aguamiel de la más alta calidad y se inocula con una porción de pulque previamente fermentado, y esto se deja fermentar durante cierto tiempo a temperatura ambiente, y el tiempo pues depende del conocimiento o de la experiencia que tenga la persona que está elaborando la fermentación. Una vez que define que la semilla se encuentra lista para iniciar una fermentación, esta se transfiere a una tina o a un recipiente de mayor tamaño, en donde se prepara lo que se denomina como pie de cuba o segunda semilla, en donde lo que se preparó en la semilla, como les mencioné, se deposita o se transfiere a un recipiente con una capacidad mayor, y se agrega, como se muestra, como indica aquí la línea punteada, aguamiel fresco colectado por la mañana y por la noche hasta que el recipiente se llena. Esto puede durar varios días, también depende de la experiencia del productor. Y posteriormente el pie de cuba o la segunda semilla es dividida en al menos 2 partes, en 2 recipientes de una mayor capacidad, que pueden alcanzar hasta 1,000 litros cada uno, y nuevamente se va agregando durante las mañanas y por las tardes aguamiel que es colectado. Y ese tipo de fermentación es un proceso relativamente largo. Tenemos reportado que puede durar la fermentación hasta 72 horas. Y una característica del pulque es que, aunque se define que la fermentación ha llegado a su fin, de acuerdo principalmente a la experiencia del productor y a la experiencia que tiene en términos de lo que él considera como lo que son las características sensoriales adecuadas de la bebida, pues define como terminada la fermentación y se distribuye y se vende en diferentes sitios. Entonces, este proceso, pueden ver ustedes que requiere de tiempos de fermentación muy largos y se realiza en contenedores de gran tamaño. Por otro lado, en lo que vendría siendo un proceso de extracción tradicional que vamos a definir a pequeña escala, también se prepara una semilla de la misma forma que como les comenté, pero en este caso la fermentación se realiza a pequeña escala en recipientes como los que pueden ver aquí abajo, que normalmente pueden ser barriles de madera o estos tambos de color azul que hemos visto que se utilizan, o a lo mejor estamos familiarizados para almacenar agua en algunas regiones que tienen diferente capacidad, pero podríamos señalar que el volumen de producción estaría en el rango de 25 hasta 80, 100 litros por lo regular, y quizás hasta 300 litros, pero no más. Y en este caso, la fermentación dura de 3 a 12 horas, y pues la semilla es transferida a uno de estos recipientes y se empieza a agregar aguamiel, que se colecta también durante la mañana y durante la tarde, hasta que después de cierto tiempo, que también depende de la experiencia y las costumbres del productor, se define que la fermentación se ha detenido, y es en ese momento cuando se distribuye y se vende el producto fermentado. También, de acuerdo a varias fuentes que hemos consultado, en algunas regiones a la primera parte de la fermentación, suponiendo que esta dure hasta 48 horas, se le denomina como contrapunta,
Y ya la parte final o el producto, digamos, casi fermentado, se le define como punta, o lo que sería, como les mencioné, el pulque fermentado. Entonces, esos dos tipos de procesos se siguen desarrollando en la actualidad de manera tradicional, aunque para algunos productores esto representa una fuente de economía relativamente importante. Para una cantidad muy importante de productores, esta actividad representa una actividad a una escala pequeña, en donde de manera principal los volúmenes de venta en muchos casos son para autoconsumo o distribución entre gente que es muy cercana a ellos, o la producción normalmente la venden en ferias o mercados, o también asociado a lugares donde venden comida, pero pues representa para ese tipo de producción una actividad económica no secundaria, señalémoslo así. Antes de comenzar propiamente con lo relacionado a los estudios de la microbiología del pulque, sí quisiera utilizar una parte de la presentación para destacar algunos aspectos sobre la historia del pulque. En realidad no hay una fecha bien definida de cuándo se inició la producción del pulque. Lo que sí podemos señalar es que en algún momento de la mitología azteca y, bueno, prehispánica, que producían y consideraban al pulque como un elemento muy importante dentro de su cosmovisión. El nacimiento del primer maguey se dio a partir de los restos de la diosa Mayagüel, y pues bueno, evento dio como resultado a el surgimiento del maguey propiamente. Y en esta representación de la diosa Mayagüel, que se encuentra sentada sobre una tortuga y que está de frente a un maguey, pues se muestran algunos de los elementos y de las herramientas utilizadas para la preparación o el capado de los magueyes, y para el raspado de la cavidad que resulta y donde se acumula el aguamiel. El pulque tiene una relevancia bastante importante en las culturas prehispánicas, y había una gran cantidad de dioses que hacían referencia a la embriaguez. Y era tal el número que, bueno, se les asignó el nombre de 400 conejos, que en náhuatl tiene bueno, se señala de este modo. Lo que sí es un hecho documentado es que el origen de la familia Agabaceae se define hace 10 millones de años, y hace 2000 años ya en Mesoamérica se tienen evidencias arqueológicas del uso de magueyes por cazadores y recolectores por parte de los antiguos otomíes, acercándonos hacia el año, bueno, tomando como referencia el nacimiento de Cristo, el año cero de nuestra era, en lo que podría ser más o menos alrededor del año 500. Existen también evidencias arqueológicas que demuestran el uso de herramientas de obsidiana para raspar magueyes, esto donde el proceso de, de, de preparación de la cavidad que resulta del capado y que va resultando en la acumulación de aguamiel en esta cavidad. Y en la etapa en la que Teotihuacán se consolidó como la cultura dominante en Mesoamérica, que sería pues más o menos entre el 500 y 750 después de Cristo. Existen diferentes evidencias arqueológicas que destacan la relevancia de esta bebida. Uno de ellos, bueno, si vamos de las evidencias más tempranas,
Un artículo publicado hace algunos años mostró evidencia del uso de vasijas de barro para almacenar pulque fechadas entre 200 y 550 años en vasijas provenientes de una localidad que se llama La Ventilla, que era un asentamiento urbano cercano a la ciudad de Teotihuacán. Y también en esta etapa se propone que se dieron cambios importantes en la técnica de cultivo de maguey. Y fecha la creación del mural de los bebedores en Cholula, que es una pintura bastante impresionante que tiene, o está llena más bien de... Voy a cambiarlo porque me indica que está inestable la conexión. Voy a apagar también mi video para evitar esto. Permítanme tantito. Que muestra escenas bastante abundantes de fiestas y de celebraciones, o de lo que se propone que son fiestas y celebraciones, en donde se están tomando bebidas fermentadas, en lo que pues, suponemos que podría ser también la producción de pulque. Ya en el contexto del dominio del Imperio Azteca, se propone en este libro de Goncalves de Lima, publicado en 1956. Y bueno, él es un investigador que estuvo trabajando en México durante varios años, precisamente sobre alimentos y bebidas fermentadas, y además de publicar varios trabajos sobre la microbiología de estos alimentos y bebidas, también escribió un libro bastante interesante sobre las bebidas fermentadas, sobre las bebidas fermentadas. Y bueno, en este texto él propone que durante el Imperio Azteca se dio el redescubrimiento de la producción del pulque y lo fecha entre este periodo. Y bueno, se destaca su uso principalmente en ceremonias y celebraciones, o que pueden ser el equivalente a festividades, en donde participaba prácticamente toda la población. Y es importante destacar que durante este periodo se dio un estricto control de su consumo y de la embriaguez, que era castigado incluso con la muerte, sin importar el nivel social, si se era un plebeyo, o si se era noble, o si se era hombre o mujer. Y bueno, para 1521 es la fecha en la que cae Tenochtitlan a mano de los españoles y sus aliados indígenas. Y un aspecto de gran relevancia que podemos señalar, y que está incluido como parte del Códice Mendoza, que data de 1540, es lo relacionado a la vida cotidiana, en donde se destaca que pues se daban ejecuciones por beber pulque o por embriagarse con esta bebida. Y como les mencionaba, en este folio, que sería como la página 71 del Códice Mendoza, se ilustran en la parte de arriba varias causas de ejecuciones, y en la parte de abajo se ilustra un grupo de mujeres, de personas, principalmente un grupo de mujeres de edad mayor, consumiendo pulque. Pero en lo que destaca las ejecuciones, bueno, en esta parte de este folio del códice se muestra a una persona que por su vestimenta se propone que era un plebeyo, a esa otra persona que por su capa se considera como un noble, y a una mujer. Entonces pueden ver que aquí donde señalo con el puntero hay una vasija, ese símbolo, de acuerdo a la descripción de esta lámina, es un símbolo utilizado para referirse al pulque. Y bueno, la vasija pues ilustra o da una idea de que tenemos una bebida efervescente.
Y pues estas personas también señala que si tienen los ojos cerrados o si tienen los ojos abiertos, si los tienen cerrados, ilustra que fueron personas que fueron ejecutadas, y si los tienen abiertos, pero en esa posición indica que iban a ser ejecutadas. Y los símbolos que acompañantes pues definen la causa o dan idea de la causa de la muerte. Entonces, estos dos hombres y esta mujer fueron ejecutados de esta manera. Y aquí, bueno, se muestra o se señala a una persona que fue ejecutada por ser un ladrón, y en esta otra parte a dos personas, un hombre y una mujer, ejecutados por adulterio. Entonces, pues, sí, bueno, leyeron la parte de la descripción sobre las ejecuciones. Pues en realidad es un reflejo del control estricto que se tenía sobre el consumo de esta bebida cuando no era permitido, digamos, se liberaba en ocasiones especiales para toda la población. Retomando también otros aspectos históricos relevantes del pulque, originalmente habíamos señalado en otras oportunidades que hemos tenido para platicar de que dado el estricto control que había en la época de los aztecas sobre la producción de pulque, cuando cayó el imperio azteca, el cultivo de maguey y la producción pues no quedó regulada por las normas estrictas que se tenían, y entonces se consumió pues prácticamente de manera indiscriminada por la población en general, y que incluso el pulque fue utilizado por los conquistadores como una bebida para, digamos, pacificar a los indígenas conquistados a través de la embriaguez. Sin embargo, en una publicación reciente de este autor que se llama Ramírez, bueno, se apellida Ramírez Rodríguez, Rodolfo Ramírez Rodríguez, señala que el control de la producción y la venta de pulque por indígenas se mantuvo durante los primeros 150 años de la Nueva España, con lo cual, pues, contradice esto que comentábamos previamente. Sin embargo, bueno, vamos a ver que posteriormente esta actividad quedó en manos de los españoles o de los criollos. Había un vocablo registrado hacia lugares donde se vendía pulque. Para 1650 se tenían registradas más de 200 pulquerías en la Ciudad de México solamente. La producción de pulque se convirtió en la cuarta actividad económica más relevante durante la Nueva España, cuando su producción y venta pasó a manos de españoles criollos. Se estima que para la segunda mitad del siglo XVII se introducían y consumían más de 2.600.000 litros de pulque únicamente a la Ciudad de México. Y bueno, la producción de pulque tuvo su auge eh, durante la época del Porfiriato, en donde se estima que en todo México había entre 799 y 808 haciendas, de las cuales 275 a 279 eran solamente haciendas pulqueras, y particularmente estas se encontraban las más importantes en la zona de Apan, en lo que se conocía como los Llanos de Apan en el estado de Hidalgo, en donde se tenían registradas 11 haciendas con una superficie de hasta 100.000 hectáreas y una densidad de 500.000 de magueyes por hacienda, lo cual, pues, una agroactividad, pues, bastante importante. Y dado el auge de esta actividad durante la última parte del siglo XIX, resurge lo que se denomina como la aristocracia pulquera, que hace referencia a los dueños de esas haciendas que se vuelven muy cercanos al régimen de Porfirio Díaz, y que incluso muchos de ellos llegan a participar como políticos en diferentes niveles. Para 1900, de acuerdo a la información reportada en el Anuario Estadístico de la República Mexicana, que se reporta en este libro, que se llama El Rey del Pulque, Ignacio Torres Adalid, La industria pulquera,
que hace referencia a quizá el hombre más rico en ese momento de México, que se llama precisamente así, Ignacio Torres Adalid, que es un hacendado pulquero precisamente de la zona de los llanos de Apan, y bueno, señala que para ese momento se producían 559.76 billones de litros de bebidas alcohólicas totales en México, de los cuales 87% era únicamente pulque. Y pueden ustedes ver que en una menor proporción se encontraban los destilados de caña, destilados de agave, y ya el resto pues quedaba en una proporción todavía mucho menor, como destilados de pulque, destilados de uva, perdón, y vino de uva. Aquí les dejo una ilustración de esta tesis precisamente de Rodolfo Ramírez Rodríguez, que es su tesis de licenciatura para obtener el título de licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y sin duda alguna, esta persona, junto con Mario Ramírez Rancaño, es una de las personas que más saben sobre la historia del pulque desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Entonces, si tienen alguna vez oportunidad de conseguir este libro, es bastante recomendable, y esa tesis se puede encontrar en línea y obtener en formato PDF. Ya enfocándonos a los estudios de la microbiología del pulque, la primera publicación internacional que reporta aspectos sobre la microbiología del pulque es un trabajo publicado en la revista Agricultural and Food Chemistry en el año de 1953, y fue publicada por Alfredo Sánchez Marroquín, quien fue uno de los microbiólogos más importantes de México durante mucho tiempo, y que también realizó una gran cantidad de desarrollos y aportaciones en lo que podría ser microbiología industrial, pero trabajó de manera muy importante una buena parte de su vida académica con el pulque. Entonces publica este trabajo de fermentación y composición química de algunas especies de jugo de agave, y señala en este trabajo que los microorganismos que él aisló del pulque son una levadura que definió como Saccharomyces carvajali, que posteriormente fue redefinida como Saccharomyces cerevisiae, y es considerado como el principal productor de alcohol a partir del aguamiel, utilizado como sustrato para la fermentación del pulque. Dos especies de lactobacilos que se propone son responsables de la producción de ácido láctico, y dos especies de Leuconostoc que propone que son responsables del desarrollo de la viscosidad del pulque. De esta manera, con esta información, Sánchez Marroquín, bueno, se establece que el proceso de fermentación del pulque está integrado o conformado por tres procesos metabólicos: una fermentación alcohólica, en donde participaba fundamentalmente lo que él definió como Saccharomyces carvajali, que les digo que después fue redefinido como Saccharomyces cerevisiae, y posteriormente describe que en este trabajo también, que les presenté en la diapositiva anterior, que encontraron a otra bacteria, Pseudomonas lindneri, que fue el nombre que se le asignó a a Simomonas mobilis, y que estos microorganismos, pero principalmente Saccharomyces carvajali, era el responsable del desarrollo de la fermentación alcohólica, y la fermentación ácida era desarrollada por dos lactobacilos, uno homofermentativo y otro heterofermentativo, y la otra actividad metabólica importante era la producción de viscosidad desarrollada por Leuconostoc destranicum y Leuconostoc mesenteroides, resultado de la producción de polisacáridos extracelulares de tipo dextrana principalmente. Posteriormente, reporta en este trabajo el desarrollo de una fermentación con aguamiel esterilizado,
utilizando a Saccharomyces, el lactobacilo homofermentativo, y a los dos Leuconostoc, primero en un cultivo mixto, pero señala que la inoculación secuencial de bacterias y levaduras genera un producto con una calidad muy similar a la del pulque tradicional, pero destaca que es una bebida pues totalmente higiénica comparada con la producción tradicional de la bebida. Eh, Cuando comenzamos en más o menos entre 2002 a trabajar con el pulque con un objetivo diferente al del análisis de la diversidad microbiana, genética y metabólica de los microorganismos que participan en la fermentación, nos dimos primero a la tarea de buscar la información que estaba publicada sobre la microbiología del pulque y de manera muy relevante, y bueno, esto ya queda reflejado para una búsqueda que hice previamente para esta presentación en la base de datos de Scopus. Solamente hay 155 documentos con la palabra pulque y esto les digo para el 22 de septiembre. Pero fíjense ustedes, la primera es precisamente ese trabajo de Sánchez Marroquín en 1953 y le siguen dos trabajos del mismo de 1967 y los dos de 1967, y de ahí hay un vacío en los reportes sobre la microbiología del pulque hasta 1998, en donde el grupo de investigación del doctor Agustín López Munguía, un colega investigador del Instituto de Biotecnología, y que durante mucho tiempo impartió una materia en la Facultad de Química, reportaron la producción y la caracterización de una enzima responsable de la síntesis de dextrana, una dextransacarasa, de un leuconostoc mesenteroides aislado de una muestra de pulque precisamente de la zona de Apan en el estado de Hidalgo, pero aquí pues pueden ver todo el vacío que existió entre la última publicación de Sánchez Marroquín de 1967 hasta este trabajo de 1998. Y dicho sea de paso, para que vean qué tan viejo es el asunto, es un año antes de que yo naciera, ¿no? El último trabajo reportado por Sánchez Marroquín. Y posteriormente, de ahí todavía pues no hay nada de 1998, sino hasta 2001. Estamos hablando de 3 años, pero tampoco, bueno, es un reporte de un grupo de investigación de la UAM de Iztapalapa, en donde buscan por fines específicos levaduras killer a partir del aguamiel. Entonces, con esta información, tenemos sobre los antecedentes de la microbiología del pulque, y como resultado de que para las fechas del 2000, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, 2002, 2003 más o menos, pues ya estaban desarrolladas y se aplicaban en diversos contextos técnicas de análisis de la diversidad microbiana no dependiente de cultivo que se basaban en la extracción del DNA metagenómico, la amplificación por PCR de genes ribosomales 16S y su secuenciación, o bien la secuenciación de bancos de perdón, la secuenciación de bancos de clonas de genes ribosomales 16S y también estrategias de secuenciación masiva de todo el DNA metagenómico. Entonces, con la existencia de estas metodologías de gran poder en términos de obtención de cantidades de información muy importante, pues surgió la pregunta de qué pasaría si utilizáramos alguna de estas metodologías, el análisis de bancos de clonas, que era una metodología que se utilizaba de manera importante también, o bien la aplicación de la secuenciación masiva al metagenoma. Nos preguntamos que cuál sería la información que se pudiera obtener sobre la diversidad microbiana del pulque, particularmente hacia la diversidad bacteriana. Obtendríamos los mismos microorganismos que
detectó Sánchez Marroquín, aunque después fueron redefinidos, o encontraríamos, como en muchos otros proyectos de análisis de diversidad en diferentes ambientes, una diversidad muy amplia y en muchos casos con grupos que realmente ni siquiera se podría uno imaginar o haber supuesto que pudieran estar presentes en un ambiente analizado. Entonces, el primer trabajo con el que empezamos nuestro enfoque de análisis de la diversidad microbiana consistió en hacer un análisis puntual de la diversidad bacteriana por análisis de bancos de clonas de genes ribosomales 16S. Para esto, pues lo que hicimos fue tomar una muestra de pulque de la ciudad de Tizayuca en el estado de Hidalgo, de la localidad de Aculco en el estado de México y de la localidad de Huitzilac en Morelos. Es una localidad que está muy cerquita de entre Tres Marías y Cuernavaca, pero está muy cerca del Instituto de Biotecnología. Entonces aislamos estas muestras de pulque, extrajimos el DNA total de los microorganismos presentes y amplificamos por PCR el gen ribosomal 16S y construimos una biblioteca de clonas o un banco de clonas de estos genes y después seleccionamos un cierto número de clonas para cada muestra de Aculco, Huitzilac y Tizayuca y las secuenciamos y las secuencias obtenidas fueron comparadas con la información disponible en la base de datos no redundante del GenBank. Entonces, en primera instancia, con base en el análisis o la tipificación de cada una de las clonas de cada banco, de cada región, bueno, de cada muestra de pulque de las 3 regiones analizadas, encontramos de forma relevante que hay microorganismos, bueno, secuencias del gen 16S que corresponden a microorganismos, una cantidad muy importante en la muestra de Huitzilac que no estaba presente en las otras 2 muestras. Y otros grupos que eran únicos de la región. Por ejemplo, aquí en café eran secuencias de microorganismos que solamente estaban presentes en la muestra de Tizayuca, pero no en las demás. Y aquí en verde, las correspondientes que estaban presentes únicamente en Aculco, pero no en las demás. Y como pueden ver, pues en Huitzilac teníamos algunas muy pocas clonas que correspondían a secuencias del gen ribosomal de bacterias que estaban presentes en las otras 2 muestras y una cantidad muy importante de bacterias que son propias de la localidad de Huitzilac. Ahora, los resultados de comparación de secuencias nos permitieron obtener estos resultados. Encontramos una diversidad bacteriana muy importante en términos del porcentaje de clonas únicas compuesta por microorganismos del género Lactobacillus, Leuconostoc, como ya había sido reportado previamente, Simomonas, y encontramos Acetobacter, una bacteria que no había sido reportada, aunque tampoco había mucho como referencia. Y entonces, bueno, aquí pueden ver la abundancia de cada grupo identificado en cada una de las muestras, ¿no? En blanco en Aculco, en gris Huitzilac y en color oscuro Tizayuca. Aquí quiero destacar que dentro de los lactobacilos, las secuencias que corresponden a lactobacilos, encontramos de manera muy importante algunas que correspondían a secuencias muy cercanas a Lactobacillus acidophilus. Y por otro lado, en términos de Leuconostoc, casi todas fueron de Leuconostoc mesenteroides, algunas de Leuconostoc paramesenteroides en Huitzilac y de Simomonas mobilis únicamente en Huitzilac y en Tizayuca. Y en la zona de Huitzilac encontramos a bacterias acéticas, Acetobacter, Gluconobacter, y esto pues era relevante porque teníamos aquí, consideramos que aportamos información que demostraba que la fermentación acética
era otro proceso relevante durante el proceso de fermentación alcohólica, digo, de la fermentación del pulque asociado a la fermentación alcohólica, la fermentación láctica propuestas por Sánchez Marroquín y la fermentación acética. Aquí cabe mencionar que de manera importante, pues supusimos que también Simomonas tenía un papel muy relevante en la fermentación láctica. Ahora, el segundo estudio que realizamos sobre el análisis de la diversidad bacteriana fue precisamente de una muestra de Huitzilac por la cercanía con nuestro laboratorio en el Instituto de Biotecnología. Y en este caso, bueno, ya una vez habiendo determinado de forma puntual la diversidad bacteriana presente, la siguiente pregunta fue, ¿cuál es la diversidad que está presente en el aguamiel? Y al momento de iniciar una fermentación en donde mezclamos una parte de aguamiel con pulque previamente fermentado y desarrollamos una fermentación de 6 horas en laboratorio, ¿cuál es la dinámica de la fermentación? En el sentido de qué microorganismos están presentes en el aguamiel, cuáles encontramos al inicio de la fermentación y durante 6 horas de fermentación, y cuáles son los dominantes al final de la fermentación. Entonces, para esto, igual colectamos una muestra de aguamiel fresco y de pulque previamente fermentado. Y, bueno, aquí debe decir mezcla. Preparamos una mezcla en laboratorio de acuerdo con las indicaciones de la persona que nos proveyó el pulque y realizamos una fermentación durante 6 horas, que también fue un tiempo que nos recomendaron como un tiempo para obtener un pulque de buena calidad. Y pues para el análisis hicimos nuevamente un análisis de diversidad por banco de clonas del gen ribosomal 16S, como en el reporte pasado. Realizamos también el cultivo de mesófilos aerobios totales, levaduras totales y bacterias lácticas totales, y analizamos por HPLC el consumo de azúcares, sacarosa, glucosa y fructosa, que la sacarosa es el azúcar principal en el aguamiel y durante la fermentación esa se degrada a glucosa y fructosa, que son azúcares que están presentes en muy poca cantidad en el aguamiel, pero sí de manera importante durante la fermentación del pulque, y analizamos por microscopía electrónica de barrido algunas muestras de cada uno de los tiempos muestreados. Y de forma relevante encontramos varias cosas, pero lo que quiero destacar aquí es que la diversidad obtenida por métodos dependientes de cultivo para los grupos que estuvimos, bueno, para los medios que estuvimos utilizando, fue diferente a la diversidad obtenida por análisis de clonas de genes ribosomales 16S. Entonces, de forma importante, por ejemplo, para el caso del aguamiel, encontramos que la bacteria más abundante es una especie de Erwinia, mientras que en aguamiel la bacteria más abundante es un leuconostoc especie kimchi, y ese fue el menos abundante en la muestra cultivable de aguamiel. Y por otro lado, el más abundante cultivable en aguamiel, pues no lo vimos por el análisis de banco de clonas. Lo que sí correlacionó con los resultados que tuvimos previamente es que el análisis de diversidad al tiempo 0, al tiempo 3 y al tiempo 6 arroja a los lactobacilos y a los leuconostoc como una parte relevante de la fermentación, pero sí nos llamó mucho la atención que a pesar de que los lactobacilos y, bueno, que dicho sea de paso, no estaban presentes en la muestra de aguamiel, sí los encontramos al momento de inocular con pulque, lo cual nos sugirió que los lactobacilos son incorporados a la fermentación durante el momento en que se hace la mezcla de pulque con aguamiel para iniciar el proceso. Estos se van enriqueciendo durante la fermentación, pero de manera importante encontramos al leuconostoc como la bacteria dominante al final de la fermentación. Y fíjense, aquí en este caso tenemos la barra de, perdón,
es Lactobacillus acidophilus, perdón, y no el leuconostoc. De hecho, el leuconostoc lo encontramos en una proporción muy pequeña, como el leuconostoc citreum, y entonces, bueno, eso sí nos llamó la atención porque la técnica no dependiente de cultivo basado en el análisis de clonas ribosomales, de secuencias de clonas ribosomales 16S, encontramos que la abundancia más importante durante la fermentación estaba conformada por secuencias que corresponden a lactobacilos. Y en cambio, la diversidad cultivable, la más abundante al final, estuvo conformada por Leuconostoc mesenteroides. Ahora, de acuerdo a las abundancias que encontramos, podremos señalar que la diversidad microbiana, particularmente bacteriana, durante la fermentación del pulque, está constituida de la siguiente forma. En el aguamiel encontramos bacterias lácticas heterofermentativas, particularmente Leuconostoc mesenteroides y Leuconostoc kimchi, las alfa proteobacterias Erwinia rapontici, que fue la más abundante, Enterobacter y Acinetobacter radioresistens. Bueno, aquí la especie que nos dio fue una Acinetobacter radioresistens. Y de este lado les muestro un detalle de una micrografía electrónica obtenida para la muestra de aguamiel que analizamos. Para el tiempo 6, el momento en el que iniciamos la fermentación como resultado de la mezcla de una proporción de aguamiel y de pulque, encontramos a bacterias lácticas homofermentativas, particularmente Lactobacillus acidophilus, como el más abundante, la alfa proteobacteria Simomonas mobilis, Acetobacter malorum, y otras gamma proteobacterias y algunas levaduras. Y para el tiempo 6, la diversidad dominante estuvo conformada por las bacterias lácticas homo y heterofermentativas Lactobacillus acidophilus y Leuconostoc mesenteroides y Lactococcus lactis y la alfa proteobacteria Acetobacter malorum. Y aquí, bueno, se muestra un detalle de una micrografía electrónica tomada para el tiempo 6. Bueno, estos resultados los publicamos en esta publicación 2008 en el International Journal of Food Microbiology. Nuestro trabajo más reciente sobre el análisis de diversidad microbiana en el pulque es este trabajo que publicamos el año pasado en la revista Scientific Reports y en el cual reportamos el perfil genómico de la comunidad bacteriana y fúngica durante la fermentación y la predicción funcional durante el proceso también de fermentación por una aproximación totalmente metagenómica. Este trabajo se hizo en colaboración con el doctor John Gibbons y su estudiante de doctorado Catherine Chacón Vargas de la Universidad de Massachusetts en Amherst, en Estados Unidos, y participó Julián Torres Morales, que es un alumno de QFB de la Facultad de Química, quien realizó la maestría en Ciencias Bioquímicas conmigo en el estado, en el Instituto de Biotecnología, y actualmente está trabajando también en la Universidad de Massachusetts en otro grupo que trabaja con cuestiones de análisis de diversidad microbiana, pero enfocado a diversidad en corales. Bueno, en este trabajo lo que hicimos fue también utilizar una aproximación metagenómica y complementarla con una caracterización físico-química de una fermentación exactamente en las mismas condiciones que el trabajo reportado y que les mostré en las figuras anteriores. Solamente que aquí incluimos, a diferencia del trabajo anterior, el análisis del aguamiel y de la muestra de pulque fermentado, que dicho sea de paso, la muestra de pulque es el producto fermentado de toda la noche, es decir, cuando el señor que nos provee de aguamiel va en la tarde por aguamiel, lo coloca en en el barril que utiliza como tanque de fermentación y se queda fermentando toda la noche. Y entonces al día siguiente que fuimos por la muestra
de aguamiel, que lo acompañamos directamente al momento de la extracción en la planta. Bueno, nos proporcionó de ese pulque fermentado de toda la noche, el cual se utilizó para mezclar con el aguamiel colectado e iniciar la fermentación. Entonces se extrajo el DNA metagenómico, se secuenció por la plataforma de Illumina en la unidad de secuenciación del InMegen, produciendo lecturas pareadas de 145 pares de bases. Se determinó mediante HPLC la cantidad de sacarosa, fructosa y glucosa, etanol, ácido acético y ácido láctico, y se analizó la diversidad y abundancia a nivel de género y especie. Y por otro lado, se aislaron algunas Simomonas mobilis, se secuenció su genoma y se realizó un análisis filogenético con otras Simomonas para determinar qué tan diferentes son a nivel de genoma las Simomonas mobilis que están presentes en el pulque con otras Simomonas mobilis que son aisladas de otras fuentes fermentadas. Bueno, los resultados más relevantes de este trabajo los presento. En esta figura se muestra el perfil de la diversidad microbiana a nivel de género en la muestra de aguamiel, tiempo 0, tiempo 3, tiempo 6 y en el pulque. Como pueden ver ustedes, si tomamos como referencia esta parte de la barra en color verde, corresponde al Leuconostoc, y en color azul corresponde a Simomonas. Bueno, ese color azul claro corresponde a Simomonas, y este color azul oscuro corresponde a Lactococcus. Entonces, se puede ver que en el aguamiel y durante la fermentación hay una abundancia de Simomonas, de Leuconostoc. De Simomonas se vuelve la bacteria más abundante durante toda la fermentación y se encuentra también en la muestra de pulque fermentado, al igual que Lactococcus. Y también encontramos a Lactobacillus, pero de manera contraria a los resultados que obtuvimos por análisis de banco de clonas de genes ribosomales 16S. Los Lactobacillus no fueron el grupo más abundante. En la parte de abajo, en esas tablas, se muestran a nivel de género los grupos más abundantes. En aguamiel encontramos a otra bacteria que se llama Acinetobacter, que aquí arriba está representada en color gris, siendo el 21.95 de la diversidad detectada en aguamiel. El Leuconostoc 13.92, Lactococcus 13.72, Simomonas 4.77 y Lactobacillus y Saccharomyces en una proporción muy pequeña. Al inicio de la fermentación desaparece, bueno, al inicio y durante la fermentación disminuye de manera muy importante Acinetobacter, aunque pueden ver ustedes que se mantiene durante toda la fermentación en una proporción menor a la que estaba presente en el aguamiel, y se encuentra al final de la fermentación en una proporción muy baja, que de hecho de los 5 o 6 grupos más abundantes es el de menor proporción. Por otro lado, durante la fermentación, de manera importante se incrementan, podemos ver a Simomonas, 17.6, casi 20%, 22% y 21.5% en la muestra de pulque. Lactococcus también disminuye de manera importante. Bueno, se encuentra únicamente al inicio de la fermentación y prácticamente no la vemos ya durante al tiempo 3, y lo vemos al tiempo 6, y, no, y también disminuye, perdón, que se mantiene de forma constante, como se detectó en el aguamiel para el caso del Lactococcus, perdón, Leuconostoc, que tenemos 13 casi 14%, tenemos 17% al inicio de la fermentación, 12% a las 3, 11% a las 6 y 14%. Entonces, las bacterias lácticas, particularmente Lactococcus y Leuconostoc, se mantienen relativamente constantes durante toda la fermentación. Y para el caso de los lactobacilos, también se encuentran relativamente constantes y con un ligero incremento hacia el final de la fermentación.
y en la muestra de pulque fermentada. Y entonces, bueno, esto, considerando los porcentajes de abundancia, nos lleva a considerar que Simomonas y no Saccharomyces cerevisiae es el microorganismo responsable de la fermentación alcohólica, y esto contradice lo que pues ya en 1953 publicó Sánchez Marroquín asociando el desarrollo de la fermentación a Saccharomyces cerevisiae. Y fíjense ustedes que este hecho de que Saccharomyces sea considerado como el microorganismo que es el responsable de la fermentación se puede considerar casi como un hito en la microbiología del pulque, y aquí estamos proponiendo que no es esta levadura, sino Simomonas la responsable. Y de forma pues un tanto contraria a los resultados que obtuvimos en nuestros trabajos, las bacterias lácticas, particularmente los lactobacillus, no son los más abundantes, sino son los leuconostoc, en comparación a lo que les digo, habíamos visto en los dos trabajos previos. De forma importante, se cuantificaron los perfiles de azúcares, en este caso sacarosa, el glucosa en verde y fructosa en color azul. Acá tenemos la producción de etanol en verde, la producción de ácido acético y de ácido láctico durante la fermentación. Y en esta gráfica pues, se muestra la abundancia relativa a nivel de género, y podemos destacar que Simomonas pues, se vuelve el microorganismo más abundante durante la fermentación. Los leuconostoc, pues más o menos podríamos señalar que se mantienen relativamente constante. Saccharomyces se mantiene relativamente bueno, bajo en el aguamiel durante el tiempo 3. El punto más alto lo encontramos al tiempo 3, pero baja hacia el final de la fermentación. Y Acinetobacter, pues es la bacteria que está en mayor abundancia al inicio de la fermentación y que se encuentra en una proporción más baja al final de la fermentación, mientras que los lactobacillus pues tienen sí un incremento, pero no como esperábamos previamente. Y esta parte de la figura muestra un análisis, una correlación de Pearson, en donde se estableció qué correlación significativamente desde el punto de vista estadístico existía entre la concentración de los principales metabolitos, cuantificados con la abundancia de especies para organismos presentes a una proporción mayor al punto 2 en al menos una etapa, 0.2% en al menos una etapa de la fermentación. Y lo que resultó de este análisis es lo que puedo considerar que es lo que está ocurriendo en la fermentación, y en donde identificamos a microorganismos que se pudieran considerar como los más relevantes durante el proceso. Entonces, en el aguamiel tenemos a Acinetobacter, Lactococcus y Leuconostoc, que andarían en un porcentaje promedio del 13%, mientras que Simomonas, Saccharomyces y Lactobacillus tendrían un porcentaje máximo de 4%. En el pulque, prácticamente las bacterias lácticas, Lactococcus y Leuconostoc, permanecerían sin cambio con relación a lo que teníamos en el aguamiel y durante la fermentación. Simomonas se vuelve el más abundante. Saccharomyces, a pesar de que se vuelve el más abundante, bueno, no el más abundante, sino la levadura más abundante, eso sí, pero en términos de proporción, no de los géneros ni especies Saccharomyces cerevisiae más abundantes. Sí hay un aspecto importante al hacer esta correlación de Pearson, y bueno, y Lactobacillus, que lo encontramos en un 7.5% al final de la fermentación. Entonces, el incremento en la abundancia de Simomonas está asociado positivamente a una elevada concentración de etanol, fructosa y ácido láctico, pero negativamente asociado a una elevada concentración de sacarosa. Esto hace sentido con los números que vimos, en el sentido de que Simomonas se encuentra en una baja
proporción en el aguamiel, donde tenemos la mayor concentración de sacarosa, y el incremento en la abundancia está asociado positivamente en una condición ya durante, al final de la fermentación y en la muestra de pulque de toda la noche, en donde tenemos el mayor contenido de etanol y la presencia de fructosa, que es resultado de la hidrólisis de sacarosa, el azúcar más abundante durante el aguamiel, que prácticamente disminuye durante toda la fermentación. Acinetobacter está asociado positivamente a una alta concentración de sacarosa, pero negativamente a una alta concentración de fructosa, y esto hace sentido con lo que vimos de que esta bacteria es la más abundante en el aguamiel y la menos abundante en la muestra de pulque fermentada, y al final de las 6 horas, después de las 6 horas de fermentación, en donde la mayor concentración de fructosa nos indica ya una hidrólisis de la sacarosa muy importante. Lactobacillus está asociado positivamente a una concentración elevada de etanol y ácido láctico, y lo que les mencionaba, para el caso de Saccharomyces no hay una correlación entre la producción de etanol y la concentración de azúcares, por lo que se concluye que no tiene un papel relevante en la producción de etanol durante la fermentación. Y esto les digo que es casi como un hito y que se rompe un paradigma, porque pues Saccharomyces había sido considerado el microorganismo más relevante responsable de la fermentación alcohólica, pero bueno, esto hay que tener en cuenta que son los resultados que nos dio en el análisis bioinformático de la secuenciación metagenómica, y sería cuestión de verificarlo en laboratorio, midiendo de forma importante ya los números en términos de cuentas, o haciendo un seguimiento a nivel de Saccharomyces y de Simomonas durante una fermentación. Y bueno, finalmente, como parte de la caracterización genómica, se obtuvieron los perfiles funcionales metagenómicos durante la fermentación del pulque, en donde pues tenemos en el eje de las X las muestras analizadas, y en el eje de las Y las categorías funcionales más relevantes, y en este heat map o mapa de calor se muestra la abundancia relativa de estas actividades metabólicas. En azul claro una abundancia baja, y en azul oscuro una abundancia elevada. Realmente es muy complicado tratar de asimilar toda la información que se presenta en este tipo de figuras, pero lo más destacable que les quiero decir para lo que viene más adelante en la presentación es que de los grupos funcionales enriquecidos en la muestra de pulque se incluye la biosíntesis de carotenoides y la biosíntesis de las vías, bueno, el enriquecimiento de las vías de síntesis de folatos y de pterinas. Y bueno, ya otra parte del trabajo que les mencioné que se hizo fue el análisis de la relación evolutiva de Simomonas mobilis del pulque con otras simomonas, y en este árbol filogenético que se construyó a partir de la información del genoma de nuestras cepas y de otras cepas aisladas de fuentes fermentadas, vemos que las cepas denominadas T32, D5 y AM2 son las cepas que aislamos y se ubican en un clado muy cercano a la cepa de Simomonas mobilis, subespecie mobilis, variedad Linder, que es la Simomonas mobilis de referencia, y que dicho sea de paso, es una Simomonas mobilis que se aisló del pulque por ahí de 1920, cuando un grupo de productores de pulque invitaron a este investigador alemán a trabajar para que aportara información sobre la microbiología del pulque. No queda muy claro qué tanto aportó sobre la microbiología del pulque, pero sí queda claro que se llevó esta cepa de Simomonas mobilis a Alemania, en donde estuvo trabajando por ahí. De hecho, es la cepa tipo de Simomonas mobilis que se encuentra como referencia. Y bueno, pues, entonces por eso se organiza se agrupa de manera cercana a nuestros aislados del clado del pulque. Y por otro lado, vemos que se diferencian con otras levaduras aisladas de caña de azúcar de Brasil,
que forman que tenemos la ZM4 y estas dos que se agrupan a su vez con una serie, con un par de, perdón, simomonas, con un par de simomonas aisladas de sidra en Irlanda y de cerveza en el Reino Unido, y se toma como un grupo muy diferente a esta simomonas, perdón, aislada de Zaire a partir de un vino de palma. Entonces, bueno, esto muestra una diferencia a nivel de genoma en las simomonas aisladas del pulque con relación a las simomonas aisladas de otras fuentes, las brasileñas, y aisladas de otras bebidas, como son la sidra y la cerveza, que forman un clado entre ellas, y pues la más alejada sería esta simomonas aislada del vino de palma. Ya finalmente, y hacia dónde vamos con el análisis de la diversidad microbiana del pulque, es la posibilidad de definir una microbiota esencial del pulque, y por qué no pensar en una definición de un inóculo. Y con la información disponible en términos de lo que se conoce del metabolismo de carbohidratos y los metabolismos fermentativos de los microorganismos que se encuentran como más abundantes en este trabajo que publicamos el año pasado en Scientific Reports, en esta publicación que, que apareció este año en esta revista del grupo Frontiers. Proponemos que Saccharomyces cerevisiae, aunque pueda no ser el responsable, aunque les digo que eso está por comprobarse, Simomonas mobilis serían los dos microorganismos responsables de la fermentación alcohólica, en donde, pues como resultado de sus capacidades metabólicas y a partir de la fermentación de sacarosa, tendríamos la producción de etanol y CO2, que pues la efervescencia, el CO2 es el responsable de la efervescencia característica también del pulque, mientras que quedaría la duda si esta bacteria, la más abundante en el aguamiel, Acinetobacter nectaris, que es una bacteria reportada como muy abundante en néctares de diferentes tipos de flores, es una bacteria que pueda tener algún papel en la fermentación, porque se encuentra de manera muy importante en el aguamiel y va disminuyendo conforme avanza la fermentación, y es la que se encuentra en menor proporción en la muestra de pulque. Pero bueno, no se conoce o no hay información relevante sobre su metabolismo, solamente se conoce que es capaz de producir levana a partir de sacarosa, y la levana también es producida por simomonas y saccharomyces, y bueno, puede tener un impacto sobre la viscosidad del pulque junto con la dextrana. Por otro lado, el papel que tienen las bacterias lácticas Leuconostoc, Lactococcus y Lactobacillus, aportando un metabolismo homofermentativo y heterofermentativo. Entonces tendríamos a Leuconostoc con un metabolismo heterofermentativo, y el Lactobacillus y Lactococcus, particularmente el Lactobacillus sanfrancisensis, sería la especie más abundante encontrada en este trabajo. Pues estarían aportando ácido láctico, también responsable de las notas ácidas del pulque, algo de etanol como resultado del metabolismo heterofermentativo, y algunas otras moléculas, principalmente por los lactobacilos como el diacetilo, la cedoína y el butanodiol, que pudieran tener un impacto también sobre las características sensoriales finales del pulque. La definición de lo que sería el núcleo o la microbiota relevante o importante del pulque, con la finalidad de poder definir un inóculo, o lo que podría ser como el uso de un anglicismo que sería la determinación del core microbiano del pulque. Es un proyecto que actualmente está desarrollando mi alumno de doctorado, Fernando Astudillo Melgar,
en el programa del doctorado en ciencias bioquímicas. Voy a hablar de otro aspecto sobre el pulque y es si se puede considerar como una bebida funcional. En realidad, mucho se dice y se ha dicho sobre las propiedades que tiene el pulque y quizá, a pesar de que hay una amplia tradición desde el punto de vista de la farmacopea tradicional que señala una serie de beneficios asociados al consumo regular de esta bebida, pueden ver que pues, hay una serie de aplicaciones o propiedades muy vernáculas, como las que se muestra en esta fotografía de lo que estaba en la pared de algún lugar de distribución de pulque, entre los que se destacan, por ejemplo, mejora la digestión y mata a las lombrices, que de alguna manera pues, hace sentido a lo que se maneja, les digo, en el contexto de la farmacopea tradicional, en donde se señala que el consumo de pulque tiene un efecto benéfico sobre la fisiología intestinal y que incluso es utilizado para el tratamiento de algunos desórdenes intestinales y también pues tiene un efecto eh, eh, benéfico en el sentido de que se puede utilizar para el tratamiento de algunas enfermedades como diarrea, etcétera. Y pues todo lo demás es meramente una serie de beneficios y propiedades totalmente vernáculos, ¿no? Hay una larga historia de reportes sobre los beneficios del consumo de cantidades moderadas del pulque y una de las, digamos, primeras beneficios reportados está precisamente en este libro de Ramírez Rancaño, del el rey del pulque que les presentaba la carátula en una figura anterior, en donde reporta que es una fuente muy importante de vitamina C y menciona que fue utilizado el pulque para el tratamiento del escorbuto en una penitenciaría en Puebla a finales del siglo XIX. También se ha reportado como una fuente de ácido ascórbico, la segunda fuente más importante de alimentos después de la tortilla, al proveer cantidades sustanciales de calorías, proteína total, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina C, calcio y hierro no hemo, en un estudio con 100 consumidores adultos en una dieta de 7 días, con un consumo de hasta 2 litros de pulque diarios por persona en habitantes otomíes del Valle del Mezquital en Hidalgo, en un trabajo publicado, bueno, por este autor Anderson y colaboradores en 1946 y, bueno, tiene este título. Y relativamente de forma más reciente, se identificó al pulque como fuente de folatos y de hierro no hemo en poblaciones rurales mexicanas en ese trabajo de Backstrand en 2004 y señala que, ellos determinaron una correlación muy elevada entre el consumo de pulque y el folato, el nivel de folato en el suero, sugiriendo que esta bebida tradicional puede ser una fuente importante de folatos para la dieta. Eh, lo cual sugiere que, bueno, puede ser el pulque puede tener un efecto positivo en una población desnutrida. Sin embargo, bueno, aquí ya corté el parrafito, pues lo que ellos ven como desventaja es el contenido alcohólico del pulque. Y fíjense, aquí sí llama la atención este dato de la fuente de folatos porque como resultado del análisis de vías metabólicas enriquecidas que reportamos en el trabajo de Chacón Vargas mediante la aproximación metagenómica, pues precisamente la vía de síntesis de folatos fue una de las más enriquecidas en la fermentación en el pulque fermentado, lo cual pues hace sentido con este reporte previo. Otros trabajos ya que surgieron a raíz de que empezamos a publicar nuestros estudios sobre la diversidad microbiana y algunas notas y comentarios que hacíamos sobre el posible efecto probiótico de las bacterias lácticas presentes en el pulque, empezaron a surgir en donde se analizaron la resistencia a barreras antimicrobianas del tracto gastrointestinal, el efecto que tenía la lisozima de la saliva, el pH ácido del estómago, una solución gástrica y sales biliares sobre la sobrevivencia in vitro de algunas bacterias lácticas aisladas del pulque,
la evaluación de la actividad antimicrobiana de algunas de estas bacterias contra bacterias patógenas como Escherichia coli, enteropatogénicas, Salmonella typhimurium, Tifi y Listeria monocytogenes por los autores que ven aquí, la adherencia in vivo a mucosa intestinal de ratones, considerando que la capacidad de adherencia al epitelio intestinal es una característica deseable de una bacteria láctica con potencial probiótica. Y bueno, estas referencias las referencias a estos trabajos las citamos en esta publicación de 2016 en un review publicado en Frontiers in Microbiology. Y bueno, también se reportan la actividad antiinflamatoria in vivo en un modelo de ratón, el efecto anticolesterolémico in vivo, el efecto antiinfectivo in vivo, hacia Salmonella entérica, Cerobarti fimurium, también, bueno, esto por nuestro grupo de trabajo, la actividad antimicrobiana de Lactobacillus y Pediococcus in vivo contra Staphylococcus aureus y Helicobacter pylori, y el efecto potencial anticáncer de las bacterias Gordonia y Atrobacter globiformis, que no se aislaron del pulque, pero sí aisladas de miel de agavamiel o miel de agave, y también se determinó la sobrevivencia en colon y la producción de ácidos grasos de cadena corta, capacidad que se asocia también a bacterias lácticas que se propone pueden tener un potencial probiótico. Si están interesados en estos trabajos, los reportamos con las referencias en esa publicación de 2016 y la que publicamos hace algunos meses en este año por Valdivieso Solís, también en otra revista del grupo Frontiers. Y aquí les mencioné un trabajo realizado también por nuestro grupo en donde evaluamos el efecto antimicrobiano in vivo e in vitro de una cepa de Leuconostoc mesenteroides que denominamos como P45 aislada del pulque. Y pues bueno, ahí evaluamos el efecto antimicrobiano contra una E. coli enteropatogénica, una Salmonella typhi, Fumurium y Listeria. Y de forma relevante, fíjense que bueno, aquí es una serie de fotografías en donde se muestra un experimento en donde plaqueamos bueno, pusimos como un parche de colonias de la cepa P45 de Leuconostoc mesenteroides y la dejamos crecer. Y de manera simultánea crecimos un cultivo en caldo de cada uno de los patógenos, se mezcló con agar y se vació una sobrecapa sobre el parche de colonias crecido de Leuconostoc mesenteroides. Entonces, eso se dejó incubar a 30 grados durante toda la noche y al día siguiente observamos un halo de inhibición alrededor del parche de Leuconostoc mesenteroides en la sobrecapa de agar con el patógeno. Y esto no se vio en muestras de sobrenadante de un cultivo, pero sí en los experimentos donde teníamos el contacto pues célula a célula, ¿no? El parche los 4 parches de Leuconostoc mesenteroides y la sobrecapa de agar microorganismos. Y de forma relevante, les quería comentar que de una colección de varios Leuconostoc que aislamos, el más malo de los Leuconostoc que evaluamos tenía un nivel antimicrobiano similar al que tiene el Lactobacillus casei shirota. Entonces, pues esto sí destaca el potencial que pueden tener estas bacterias en términos del efecto antimicrobiano in vivo, perdón, in vitro. Y el caso de la evaluación in vivo, evaluamos en una línea de ratones, VAL-BC, el efecto de la administración de una concentración en el orden de la dosis recomendada de un probiótico en ratones hembra y ratones machos infectados con Salmonella typhimurium. Se dejó que se infectaron, se dejó desarrollar la infección y se les administró la cepa de Leuconostoc. Entonces, al final se sacrificaron a los ratones y se extrajo el hígado y el vaso y se midió la cantidad la concentración de salmonela en términos de unidades formadoras de colonias y esta salmonela tiene un plásmido que confiere resistencia a un antibiótico
y por eso, bueno, pudimos seleccionar y cuantificar específicamente las salmonelas, creciendo el plaqueo bueno, el plaqueo de las preparaciones de vaso y y de hígado en un medio con antibiótico. Y lo que mostró fue que hay una disminución en comparación con el control de manera importante en la cantidad de salmonela en estos órganos. Y también hay una diferencia entre el efecto entre ratones hembra y ratones macho, lo cual pues indica que la administración de esta cepa de Leuconostomus enteroides tiene un efecto el cual pues no determinamos, y que pues sería bastante importante de saber qué es lo que está haciendo este leuconostoc, que disminuye de manera importante la concentración o el nivel de infección por salmonela de acuerdo a la carga de estos microorganismos en estos órganos. Además de analizar el efecto funcional del pulque, hay otros trabajos que hacen un análisis funcional de derivados de maguey. Esos trabajos también los reportamos en esta publicación de Valdivieso Solís, en donde se evalúa el efecto prebiótico de fructanas de alto peso molecular y fructanas ramificadas extraídas de una planta de 6 años de agave angustifolia al promover el crecimiento in vitro de Bifidobacterium y Lactobacillus. Entonces, pues aquí simplemente utilizan esas fructanas extraídas de la planta y las utilizan como fuente de carbono en cultivos in vitro y ven que permiten el crecimiento de esas bacterias. Propiedades potenciales del bagazo de agave salmiana, que es el tipo de maguey más ampliamente utilizado para la producción de aguamiel y la elaboración de pulque, como fuente de compuestos bioactivos con actividades antifúngicas, anticancerígenas o antiinflamatorias. Este es un trabajo de un grupo de investigación del TEC de Monterrey, y también ellos reportan en otro trabajo el papel de polisacáridos presentes en el bagazo de algunas especies de maguey como estabilizante natural de emulsiones y potenciador de la actividad antiinflamatoria tópica de este compuesto, indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo. Y bueno, esos reportes que les acabo de mencionar, pues nos sugieren que se puede abrir un área de oportunidad para el uso de diferentes cepas bacterianas aisladas del pulque, el aguamiel y de otros subproductos, como pueden ser las mieles de maguey, bueno, de aguamiel, perdón, o bien el bagazo de maguey, que pueden ser incorporados en la formulación de alimentos y bebidas funcionales. Ahora, ya para ir cerrando esta plática, sí quisiera abordar este punto que se menciona y se ha mencionado mucho en diferentes medios de manera formal o informal sobre si la producción primero de maguey está en crisis y también la producción de pulque. En esta figura que también presentamos como material adicional en esta publicación de Valdivieso Solís, podemos ver cuáles son algunas de las aplicaciones o aprovechamiento tradicional de lo que es productos y subproductos del maguey. Y bueno, la inflorescencia de la planta, el escapo que se produce y las flores se les denomina como gualumbos, que son o tienen un valor muy importante en la cocina gourmet. Pero la planta como tal, pues tiene diferentes aplicaciones tradicionales, como es la extracción de fibras de ixtle para la elaboración de telas y de bolsas, la extracción de azúcares fructanos de tipo inulina, principalmente a partir de la piña de maguey, y también sus aplicaciones en cocina, que sería el desmichotado y el corte de hojas que se utilizan en la elaboración de barbacoa, que es un platillo, pues, bueno, es a veces no tan barato dependiendo de la región, pero que a pesar de que se considera como una actividad que tiene cierta relevancia, el desmichotado y el cortar las pencas o las hojas del maguey
representan una mutilación muy importante para la planta que normalmente conlleva a infecciones o al deterioro del desarrollo de la planta, por lo que en algunos lugares está completamente prohibido, incluso los productores de aguamiel y de pulque andan ahí con acciones evasivas, incluso armados contra personas que de manera furtiva se roban las pencas de maguey para el desmichotado, que es el separar la cutícula de la hoja, o bien cortarlas para utilizarlas como tal en la preparación de barbacoa. Y la otra es la comercialización de gusanos de maguey, el chinicuil y escamol, que el primero es un gusano rojo, que son larvas de lepidóptero, y el gusano blanco, que en realidad son larvas de una hormiga, que también tienen un valor en la cocina gourmet bastante importante, pero que también para obtenerlos pues se tienen que sacrificar las plantas en una edad madura, pero bueno, algunos productores, bueno, algunas personas quienes colectan esos gusanos pues prefieren hacerlo porque pues tienen una ganancia mayor a lo que sería esperar todo el tiempo para que una planta llegue a la edad madura y todo el proceso y lo que se podría obtener de la extracción de aguamiel y producción de pulque. Entonces, pues podemos ver que la aplicación, digo, el aprovechamiento y la utilización tradicional del maguey, pues son actividades que realmente son económicas, de una relevancia económica secundaria, pues aunque algunos de ellos tienen un valor pues relativamente elevado en cocina mexicana de alta especialidad, bueno, gourmet. Y por otro lado, la producción de aguamiel y el pulque también está en crisis. El aguamiel, en un contexto de producción de pulque tradicional, pues bueno, se extrae el aguamiel, se fermenta y se produce pulque, el cual puede ser comercializado, como les mencioné, pero bueno, se pueden obtener destilados de pulque y algunas compañías lo pasteurizan y lo venden embotellado y enlatado. También el aguamiel se calienta y se concentra para obtener las mieles de maguey, que es el producto de donde este grupo de colegas del Tecnológico de Monterrey aislaron estas bacterias que proponen que tienen actividades incluso anticancerígenas. Y también el aguamiel pues es pasteurizado y se vende embotellado y enlatado por los mismos productores que venden el pulque enlatado y embotellado. Y el material vegetal que se obtiene de raspar las paredes del maguey se llama mezcal, que se puede utilizar como forraje e incluso hay algunos reportes en donde se utiliza también como ingrediente para galletas. Es importante destacar que esas aplicaciones tradicionales pues también se consideran como una actividad económica secundaria, pero de forma importante quiero destacar lo que aparece en la parte final de la figura, que es el enlatado y embotellado de pulque. Existen varias compañías, pero las que destacan son el corporativo Maguey San Isidro, establecido en 2013 en Tlaxcala, al cual pertenece Grupo del Razo, que produce 300,000 latas al mes de la marca Pulque Hacienda 1881. Y fíjense ustedes, es un producto que tiene certificación de la FDA y es comercializado en Estados Unidos. También este corporativo provee aproximadamente el 70% del pulque de muy buena calidad que se consume en pulquerías y restaurantes en la Ciudad de México, y también produce otros derivados como jarabes concentrados, fructanos de tipo inulina, destilados de pulque, saborizantes y azúcares, y también en su hacienda promueven el turismo pulquero y también de manera importante ellos mantienen un cultivo sustentable de las diferentes variedades de maguey que utilizan para su producción de aguamiel. Otro ejemplo es Compañía La Flor Pura, establecida en 2009 en el Estado de México y que embotella aguamiel y pulque con la marca La Flor Pura. Y cabe destacar que esa es una cooperativa indígena.
y la embotelladora Pulquemanía, que se inauguró y empezó sus actividades el año pasado durante la pandemia en Texcoco, en el Estado de México, y embotella pulque con la marca Pulque Penca Larga y produce 260,000 botellas al mes con aguamiel de la localidad de Nanacamilpa, en el estado de Tlaxcala, que está muy cercano. Y aquí es importante destacar que pues ellos no tienen campos de producción de maguey, pero mantienen a un grupo de productores de aguamiel de una región cercana, a los cuales les compran toda su producción, y también esta marca tiene certificación FDA. Y bueno, ahí aparecen los sitios web donde pueden obtener más información, incluso hacer su pedido de este tipo de bebidas. Entonces, podemos señalar que la producción de pulque y el cultivo de maguey son elementos esenciales de identidad y de una tradición milenaria con una estrecha relación ambiental, alimentación, social, en el aspecto religioso, cultural y la economía. Y en la actualidad, esas actividades se visualizan con una óptica distinta que incluso puede ser opuesta. Una producción tradicional en donde tenemos una actividad económica no secundaria o no relevante, que consiste en la venta local en mercados o ferias, autoconsumo, se vende a precios bajos, hay poco interés por parte de nuevas generaciones. Normalmente los hijos de los productores no están interesados en continuar con esta actividad, se tienen que esperar tiempos muy largos para mantener la, la, este, poder tener las plantas en una edad madura para iniciar la producción de pulque. Y por otro lado están los ejemplos de producción industrial con certificación FDA, que desafortunadamente es un producto poco aceptado por consumidores tradicionales locales, y el principal mercado es el de exportación hacia Estados Unidos. Y fíjense ustedes, uno de los ejemplos que les mencionaba en términos del número de latas que producen por año, tenemos un promedio de 1.300.000 latas y botellas, 1.300.000 botellas por año, el equivalente a 1.138.000 litros de pulque. Entonces, aquí hay una cuestión pues bastante importante, porque por un lado estamos todos de acuerdo y convencidos de que, y no se pone en duda ni se hace una crítica sobre esta situación, sobre lo que representa la producción tradicional de pulque en términos de identidad. Pero por otro lado, hay pues una negación de los consumidores tradicionales de pulque a abrirse a nuevas presentaciones, como pudiera ser la producción industrial del envasado y embotellado de la bebida. Y pues nada más recuerden ustedes algunos ejemplos de otras bebidas fermentadas tradicionales. Un ejemplo muy característico es el yogur, que inició como una bebida láctea fermentada tradicional en la región de los Balcanes, y que en la actualidad existe una gran diversidad de yogurts, de productos tipo yogurts y de bebidas tipo yogur, que pues a lo mejor en sentido estricto no son muy parecidos, reflejan las características del yogur tradicional que se producía en los Balcanes y que ganó gran relevancia por ahí de inicios del siglo XX, porque se mencionaba que su consumo favorecía la longevidad de las personas que lo consumían. Entonces, pues, si tomamos eso como referencia, pues podemos pensar que pues, pudiera ser interesante explorar nuevos mercados, nuevas alternativas de producción, y como les mencioné en los ejemplos de los estudios que soportan algunas de las evidencias eh, de la farmacopea tradicional que se tiene sobre los beneficios del consumo de pulque, pues incluso el desarrollo de productos funcionales que pudieran ser bastante relevantes. Pero pues ahí hay ya que trabajar en otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo del proceso, y también con cuestiones de mercadotecnia muy importantes.
Bueno, con eso termino la plática y bueno, quiero comentarles que todo lo que les presenté es parte de un proyecto que se llama Análisis de la diversidad genética metabólica microbiana y microbiana ambiental enfocada a la búsqueda de genes de interés biotecnológico, tomando como modelo en el pulque que desarrollamos un servidor en el Instituto de Biotecnología en colaboración con la maestra en biotecnología Marta Giles Gómez del Cepario de la Facultad de Química y proyecto han pasado una cantidad muy importante de alumnos de licenciatura. Trabajado conmigo, hemos titulado a 11 alumnos de licenciatura, principalmente de la Facultad de Química de la UNAM, tanto químicos de alimentos y algunos QFBs. El, También conmigo han trabajado ya 3 alumnos de maestría y uno de doctorado, Fernando Astudillo, y con Marta se han titulado 6 alumnos de licenciatura, que también han hecho aportaciones pues, bastante importantes en esto que les acabamos de presentar. Como parte de los productos de investigación y colaboraciones de esta línea, hemos publicado 9 artículos científicos internacionales. Hemos secuenciado el genoma de esta cepa de Leuconostoc mesenteroides P45. Hemos publicado 2 capítulos de libros internacionales y un capítulo en un libro nacional. Y en términos de colaboraciones, pues formamos parte de una red sobre el agave que se llama Agared y la colaboración con varios colegas, el doctor John Gibbons de la Universidad de Massachusetts, la doctora Janet Gutiérrez Uribe del Tecnológico de Monterrey, que trabajamos en la identificación de estas bacterias aisladas de las mieles de aguamiel, y hemos realizado también una serie de proyectos apoyando a algunos colegas de la Universidad y de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Oaxaca. Y bueno, finalmente, esto no se podría haber realizado y seguir realizándose sin la participación de mis colegas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, con el doctor Agustín López Munguía y la maestra Marilena Rodríguez Alegría, y de manera muy importante, y ya durante varios años, en los últimos años, el señor Salvador Cueto, de la localidad de Huitzilac, en el estado de Morelos, quien amablemente nos ha apoyado en muchas etapas de estos proyectos. Casi pues podría ser el también parte importante de estas tesis, porque sin su ayuda y el material que nos provee, simplemente no podríamos haber hecho nada. Agradecer a Papit de GAPA UNAM por el apoyo ya de varios proyectos y al CONACYT en un proyecto en ciencia básica cuando existía esta categoría de apoyos. Y bueno, finalmente los invitamos, porque están interesados, a acercarse si quieren trabajar sobre este tema con la maestra Marta Giles Gómez en el Cepario de la Facultad y con un servidor en el Instituto de Biotecnología. Y pues bueno, es todo. Gracias. Pues muchas gracias. Creo que ha sido una plática muy interesante y ha ido más allá de lo profundo en esta investigación. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario que nos quieran compartir. La pueden hacer abiertamente en el chat o por sus micrófonos. Y bueno, mientras yo tengo una, quizás un poco personal, pero me ha traído en la cabeza durante este rato, y es que, como le menciono, pues han ido a una profundidad muy grande, ¿no? Como lo hemos visto, pero ¿cómo nació este interés por parte de ustedes específicamente en estos temas o en este tema que es el pulque? Sí, como mencionaste en la presentación que amablemente hiciste, trabajo en un laboratorio en donde hacemos ingeniería de vías metabólicas en bacterias, principalmente en Escherichia coli, que es otra de las líneas principales de trabajo que desarrollo. Entonces, en un determinado momento, cuando estuve de postdoc, surgió el interés de hacer un banco metagenómico del pulque para buscar genes de transportadores de azúcares que pudieran ser utilizados para
incorporarlos a los proyectos de ingeniería de vías metabólicas, considerando que la capacidad de consumir azúcares en las bacterias del pulque, pues es una actividad muy importante. Entonces, fue por esa razón por la que empezamos a asomarnos al pulque. Además, de manera histórica, tanto la maestra Marta Giles y yo, ella en su tesis de licenciatura y maestría, y yo en licenciatura, maestría y doctorado, trabajamos con bacterias lácticas y alimentos fermentados tradicionales. Entonces, en esa coyuntura de lo que te comento que empezamos a buscar genes de interés, que a final de cuentas no los encontramos ya por otras situaciones, pues sí, de repente surgió la duda que qué tanto se había hecho en términos de la microbiología del pulque, y entonces hicimos una búsqueda, y lo más reciente que pudimos encontrar fue una tesis de la Facultad de Ciencias de como 20 años previa, en donde retomaba pues trabajos muy viejitos sobre la microbiología, ¿no? Mencionando microorganismos, especies, géneros y especies que en la actualidad que se han redefinido. Entonces sí nos llevó a darnos cuenta que había un vacío muy importante en la microbiología del pulque. Y pues pudimos seguir trabajando con esta línea de forma paralela a las actividades tanto de la maestra Marta Giles en el CEPARIO como las mías en el Instituto de Biotecnología. Y pues ahora se ha convertido en una línea que consideramos como importante de nuestro quehacer como investigadores, y en la cual pues también hemos participado como en la formación de recursos humanos de licenciatura, maestría, y bueno, ahora tenemos ya un alumno de doctorado en proceso. Muchísimas gracias por esto que nos está compartiendo. Y pues bueno, creo que ha sido una historia bastante interesante y bastante larga. Bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta que dice que ¿por qué se considera al pulque como una bebida antihigiénica? Sí, como les mostré en las primeras figuras, para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el pulque era sin duda alguna la cantidad, la bebida que todo el mundo consumía en la Ciudad de México, ¿no? Y la cantidad de billones de litros que se consumían se producían en la zona principalmente de Apan y en otras haciendas pulqueras en Tlaxcala y en el estado de México. De hecho, llevaron a que se creara una línea de ferrocarril especial para transportar el pulque de esas localidades a la Ciudad de México. Y pues bueno, estaba esta aristocracia pulquera que política y económicamente era muy poderosa, pero afín a el presidente Porfirio Díaz. Entonces, durante los primeros años, antes de la Revolución Mexicana, surgió un movimiento antipulque que empezó a promover que el pulque era una bebida que causaba muchos males, ¿no? Entre ellos, se le empezó a asociar como el responsable de los problemas de alcoholismo de una parte importante de la población, principalmente personas de bajos recursos, y como coincidió con la introducción de la cerveza, que pues era mínimo su consumo en ese entonces, y se empezó a promover pues una dieta occidental y también el consumo de bebidas occidentales, empezó justificando el efecto negativo que tenía en la salud, principalmente en el desarrollo de alcoholismo, en personas que consumían grandes cantidades de pulque y otras enfermedades asociadas a esto. Se empezó a hacer una campaña que tomaba como base precisamente el proceso tradicional del pulque en comparación al proceso de elaboración de cerveza. Debemos de tener en cuenta que el proceso de elaboración del pulque era un proceso tradicional y que, como les describí, se realiza a gran escala. Realmente ha permanecido el proceso sin cambios de cómo se hacía en esa época, digamos, dorada de la producción de pulque. Y bajó quizá esta campaña de desprestigio durante la revolución, pero algo que sí no tuvo perdón fue este acercamiento con el gobierno de Porfirio Díaz,
Y entonces, principalmente el gobierno de Carranza, cuando él fue presidente después de su participación en la revolución, pues bueno, un distanciamiento con esta aristocracia pulquera, y de hecho muchos de ellos tuvieron que abandonar el país precisamente por ese acercamiento con Porfirio Díaz, y además la reforma agraria dio como resultado el desmantelamiento de prácticamente todas las haciendas pulqueras. Cuando se empezaron a estabilizar las cosas después de la revolución, regresó nuevamente esta campaña antipulque de manera muy, muy seria. Incluso hay imágenes de encabezados del Universal, que existía en ese momento ese periódico, que hablaba abiertamente de que era una bebida sucia, precisamente por cómo se producía, y esto, pues, les digo, comparando fundamentalmente con la producción de cerveza. Entonces, esa idea de que es una bebida sucia por ser una bebida fermentada tradicional se ha mantenido hasta nuestros días, y de hecho el mismo Sánchez Marroquín, en ese trabajo que les mencionaba, señala en una de sus conclusiones que la bebida que él obtuvo con este mix de aislados es una bebida que tenía mejor higiénica, un estigma sobre la bebida, y que pues sigue perdurando hasta nuestros días, y totalmente en diferentes lugares pues nos siguen preguntando que si son ciertos, como algunos mitos que hay sobre la producción del pulque, que dicho sea de paso, cuando en una ocasión nos invitaron a dar una plática en la Escuela Superior de APAN, que depende de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí me llevé una sorpresa porque estamos ahí en un auditorio principalmente alumnos, y de repente llegó un grupo de productores de pulque, ¿no? Entonces como que te ponen un inconveniente porque pues son los que realmente saben, ¿no? De la producción. Y entonces ahí alguien preguntó que si era cierto este asunto que de la muñeca que se utiliza como para inocular el pulque, y créanme que casi los señores productores lo sacaron del auditorio a esta persona, ¿no? Entonces son una serie de mitos que desafortunadamente formaban parte de una campaña de desprestigio que, aunada a un entorno económico y político, pues resultaron en el desmantelamiento de toda la estructura de esta importante agroindustria. Y lo que quedó, pues, digo, no se interrumpió, a pesar de que hubo prohibiciones, la producción de pulque durante la revolución, pero ya no tuvo ni la organización ni la logística, sobre todo en el cultivo sustentable de magueyes, que fue el principal elemento que llevó a la baja de la producción de la bebida, ¿no? Aunado, pues, esta campaña de desprestigio oficial que hubo antes de la revolución y después de la revolución, ¿no? Wow, muchísimas gracias. Pues creo que quedó más que contestada la pregunta y con datos muy, muy, muy interesantes. Y pues bueno, gracias. Tenemos otra pregunta que dice, los microorganismos que poseen pulque suelen no ser patógenos que poseen cápsula, y esta característica es buena para que se considere la bebida como un probiótico, pero ¿cuáles son los microorganismos más comunes que se consideran dañinos para nosotros que posee el pulque? Ajá, bueno, en realidad simplemente hay que tener en cuenta que cuando alguien consume pulque, yo creo que sería como realmente muy difícil que alguien se pudiera enfermar tomando una bebida de buena calidad. Entonces, sí hay algunos microorganismos que pudieran, bueno, tenemos ahí una diversidad de alfa y gamma proteobacterias, pero ninguna de ellas es de los más abundantes considerada como una bacteria que pudiera tener un efecto negativo sobre la salud de una persona. Lo que sí les puedo comentar es que una colega de la Universidad de Guadalajara realizó un estudio en donde inoculó una Escherichia coli enteropatogénica en el pulque, y hizo un seguimiento, bueno, desarrolló una fermentación, y ahí hubo un grupo de voluntarios que
se ofrecieron a probarla y nadie salió enfermo. Entonces, aquí lo que se propone, al igual que lo que ocurre en muchos alimentos y bebidas fermentadas, es que las condiciones de enriquecimiento natural asociadas a una disminución en la acidez, el efecto antimicrobiano que pueden tener algunos compuestos como bacteriocinas, que producen algunas de estas bacterias, y péptidos con actividad antimicrobiana pudieran tener ese efecto precisamente durante la fermentación, que si pudiera haber algunos de esos microorganismos, realmente no representarían ningún riesgo para quien los consume. Y bueno, la capacidad de producir un polisacárido extracelular, levana y dextrana, así como menciona en el comentario, pues les da como este carácter prebiótico que pudiera tener la bebida, adicionado al potencial probiótico de estas bacterias. Ok, de acuerdo. Muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo sabemos que es un buen pulque? ¿Tiene que ver con la consistencia? Ya, ese es un tema realmente bastante complicado y yo creo que podrían surgir ahí discusiones interminables, ¿no? Un buen pulque se lo considera cada quien de acuerdo a su experiencia y simplemente creo que no hay un consenso. Aquí en la zona de Huitzilac, la primera persona con la que nos acercamos nos decía que una fermentación de 6 horas teníamos un pulque de muy buena calidad y en realidad sí sabe muy bueno, pero bueno, hemos probado también un pulque de Tlaxcala, de un productor, y consideramos que tenía una mejor calidad incluso y sabor que la de Huitzilac. Pero algo que sí es un hecho es de que en 1972 se definieron dos normas mexicanas, una para la producción de pulque a granel y la otra para la producción de aguamiel, y definen una serie de parámetros físico-químicos y sensoriales que eran aplicados, bueno, esas normas eran las determinaciones que ahí se indicaban que deberían de cumplir, estaban en ciertos rangos y definen un cierto pH, concentración de azúcares, nivel de acidez, y estas eran unas pruebas que se tenían que hacer en una estación de trenes de una aduana que estaba en un lugar que se llama Pantaco, que es ahí donde llegaban los trenes o los últimos trenes que llegaron de las zonas de producción de pulque que quedaban para estas fechas. Entonces supone que a los lotes que llegaban de pulque se les hacía esta prueba. Y si estaban en el estándar, bueno, eran distribuidos a las pulquerías. Pero la norma de aguamiel señala que las pruebas se deberían de hacer al aguamiel después de colectar y antes de empezar a hacer la fermentación en las tinas, antes de agregar el aguamiel, lo cual es técnicamente como imposible porque difícilmente alguien iba a estar en esos lugares haciendo esas determinaciones ahí in situ y dar una autorización de que el aguamiel estaba con la calidad suficiente para iniciar la fermentación o el pulque tenía la calidad. Y esto se prestó a una cuestión de corrupción bastante importante y de cuestiones realmente pues, muy lamentables, porque incluso la norma señala que si un lote no cumplía con la normatividad, que así literal en frente de los que lo estaban vendiendo, lo tiraban todo el lote al caño, ¿no? Entonces, en este artículo que les digo, publicamos en esta revista del Grupo Frontiers de Valdivieso Solís y colaboradores, proponemos que con una serie de resultados de otros colegas que hacen una caracterización físico-química del aguamiel, de la cantidad de azúcares y de fructooligosacáridos que están presentes y de la cantidad de de productos de la fermentación en términos de ácido láctico, ácido acético, etanol, que deberían de ser considerados como nuevos elementos para redefinir o actualizar o redefinir una nueva norma que pudiera
aplicarse para entonces tener un pulque de buena calidad. Aunque esto, si uno lo platica con los señores productores tradicionales, o sea, ellos tienen sus criterios de toda la vida y pues les funciona, ¿no? Porque tienen un producto de calidad. Entonces, estamos hablando de un contexto tradicional en donde hay una heterogeneidad muy importante en cuanto a la calidad del pulque. Varía de región en región, de productor en productor, pero si hablamos de los ejemplos que les mencionaba de las exportadoras de pulque, pues hay un estándar, ¿no? Que tuvo que definirse para solicitar la certificación FDA de estas bebidas. Y pues podríamos considerar que para pulque embotellado, ese es los estándares que ellos definen, podríamos considerar como el criterio de calidad. Pero del otro lado, y que pues también es parte de esto que les comentaba de lo tradicional pues el enfrascamiento la crisis que tiene el pulque es precisamente por esta falta de criterios y definiciones con los señores productores. Bien, muchísimas gracias. Y pues bueno, tenemos una última pregunta que quizás ya quedó un poquito contestada a lo largo de la plática, pero pues dice, por todas estas bacterias que hace que se considere probiótico, ¿se podría considerar como un buen alimento de la dieta diaria? Ya, pues como mencionas, Samantha, sí, varios de los ejemplos que les mencioné destacan, ¿no? El aporte en términos de diferentes componentes de la dieta diaria, pero como menciona en el artículo de Backstrand, donde señala, donde establece la correlación, ¿no? Entre el consumo y el nivel de folato, de que una situación pues, desafortunada es la presencia de alcohol, ¿no? Entonces, esto sí lo podría como dejar como fuera de un alimento, ¿no? Un buen alimento o una buena bebida precisamente por la cantidad de alcohol. Pero pues bueno, existen estas evidencias que sí señalan que tiene un aporte muy importante de diferentes compuestos y metabolitos que son el resultado de la actividad metabólica de los microorganismos que están presentes. Ahora, esto, también por los otros trabajos que les presenté que evalúan el potencial probiótico, pues se pudiera considerar como punto de partida para proponer bebidas o productos funcionales a partir de algunos de los microorganismos del pulque, pero pues ya no se consideraría como pulque, ¿no? Bueno, al menos en su presentación tradicional, ¿no? Claro, sí, como menciona, pues es como un punto de partida, ¿no? Quizás de un consumo no diario, pero sí am, frecuente, no tan esporádico. Y pues bueno, no sé si existe alguna otra duda, algún otro comentario que quieran hacer. De nuestra parte queremos agradecerle a usted, doctor Adelfo, y a la maestra Marta Giles, pues por toda la información que nos proporcionaron, por estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues bueno, yo quiero dejarlos con nuestro compañero Jesús, que también les va a dar alguna información. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.